operación que marcó un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado, las fuerzas especiales realizaron un hallazgo que dejó al país en estado de shock. Era un día como cualquier otro, cuando una fuente de alto rango de la DEA reveló detalles escalofriantes sobre lo que se había encontrado en un túnel secreto bajo la mansión de Marquitos Toys en Culiacán. Un bloque de concreto de aproximadamente 3 metros de largo y 1.2 metros de ancho fue descubierto en un nicho lateral aislado y cubierto por una capa de cemento. Su forma era inquietante, sospechosamente similar a un cuerpo humano sellado. Pero el descubrimiento no terminó allí. Alrededor del bloque, 28 bolsas de nylon industrial fueron halladas, cada una llena de fajos de billetes cuidadosamente clasificados, sumando una impresionante cifra en efectivo. Lo más perturbador, sin embargo, no fue el dinero, sino la presencia de miles de huellas que indicaban que el túnel había sido utilizado en múltiples ocasiones, evidenciando que personas habían transitado por ese pasaje oculto en busca de algo aún más grande. ¿Qué secretos esconde este túnel y qué otros horrores quedarán al descubierto mientras la investigación avanza? Antes de seguir con este apasionante video, no olvides suscribirte a nuestro canal si no quieres perderte ninguna novedad sobre el mundo del crimen. Continuamos. Mientras el equipo de Sedena y la DEA continuaban su indagación, una nueva revelación escalofriante emergió de las entrañas de la mansión de Marquitos Toys. Los avances tecnológicos utilizados en la operación no solo se limitaban a la inteligencia humana, sino que también contaban con un sistema avanzado de análisis por inteligencia artificial que reveló cifras sorprendentes. Al menos 1 millón de huellas biológicas fueron detectadas en el túnel subterráneo, lo que indicaba un paso incesante de personas a lo largo del tiempo. Estas huellas no solo pertenecían a criminales, sino también a individuos que aparentemente eran transportados en condiciones de cautiverio, forzados a atravesar este mismo pasaje oscuro. El sistema de IA no solo analizó las huellas. Su precisión permitió trazar un mapa exacto de las rutas utilizadas, y los datos mostraron que el túnel no era solo una vía de escape o almacenamiento, sino una arteria fundamental para las operaciones ilícitas de tráfico de personas. Las huellas cubrían todo el túnel, desde su entrada secreta hasta su final oculto en las profundidades de la mansión. ¿Qué tipo de red estaba operando allí? ¿Y cómo pudo permanecer oculta durante tanto tiempo en un lugar tan visible, tan cerca de una ciudad como Culiacán? Estas preguntas siguen sin respuesta, pero lo que es claro es que este túnel era mucho más que un simple escondite. Era un reflejo sombrío de cómo las mafias se infiltran en cada rincón de la sociedad. ¿Quiénes fueron las víctimas y hasta dónde llega la complicidad de aquellos que prefirieron mirar hacia otro lado? El túnel bajo la mansión de Marquitos Toys en Culiacán no era solo una construcción subterránea, sino una estructura compleja, cuidadosamente diseñada, que parecía sacada de una película de suspenso. Al avanzar en la investigación, el equipo de Harf y Sedena descubrió que este no era un simple refugio, sino un sistema multiescalar, compuesto por al menos 5 habitaciones interconectadas, todas equipadas con puertas corredizas y paredes insonorizadas. La atmósfera en el lugar era inquietante. La frescura de la oscuridad del túnel contrastaba con los detalles perturbadores encontrados en cada rincón. En una de las habitaciones, los agentes hallaron sillas y lámparas que aún conservaban el calor, como si alguien hubiese abandonado el espacio minutos antes de la incursión. Este no era un lugar de paso, sino una estación operativa diseñada para recibir y almacenar personas y mercancías. En las estanterías cercanas, alimentos perecederos, medicamentos y teléfonos móviles destruidos fueron encontrados, lo que indicaba que este no era un simple escondite, sino una estación logística en funcionamiento.
La conclusión era clara. Este sistema subterráneo no estaba destinado a actividades ordinarias, sino a operaciones de transporte de alto nivel que implicaban tanto el traslado de personas como de mercancías ilegales. ¿Qué tipo de red utiliza una infraestructura como esta? ¿Cuánto tiempo habrá estado funcionando en las sombras sin que las autoridades o la sociedad lo notaran? Mientras más profundizaban en el túnel, más preguntas surgían, y la respuesta, al parecer, se encontraba más allá de las paredes frías de esta prisión subterránea. La revelación del túnel secreto en la mansión de Marquitos Toys había sacudido los cimientos de la lucha contra el crimen organizado en Culiacán, pero lo que parecía ser una operación aislada pronto reveló una red de conexiones mucho más profunda y peligrosa. Las huellas biológicas, los documentos encontrados en el túnel y las grabaciones interceptadas indicaban que este pasaje subterráneo no era solo un punto de tránsito para mercancías ilegales, sino una arteria principal de un complejo sistema de transporte cuyo alcance parecía extenderse más allá de las fronteras del estado de Sinaloa. El equipo de inteligencia de la DEA y Sedena, al analizar los patrones de tráfico de personas y bienes, comenzó a trazar una red de vínculos que conectaban el túnel con varias otras rutas que se dirigían hacia el norte, hacia los puntos de cruce fronterizo en Baja California y Sonora. Este descubrimiento subrayaba la magnitud de la operación. El túnel no solo servía para esconder contrabando o mover a fugitivos, sino que era un eslabón fundamental de una maquinaria que conectaba Sinaloa con las principales rutas de tráfico de personas y drogas hacia los Estados Unidos. A medida que las investigaciones avanzaban, surgieron preguntas inquietantes. ¿Era Marquitos Toys simplemente un frente para una operación mucho más grande? ¿Estaba él actuando bajo las órdenes de un grupo aún más poderoso? Los vínculos entre los actores locales y las estructuras de tráfico en la frontera parecían ser más fuertes de lo que inicialmente se había creído, lo que sugería que Marquitos podía no ser el único responsable de esta operación. De hecho, muchos expertos empezaron a sospechar que su caída podría haber sido orquestada para distraer la atención de los verdaderos cabecillas. En cada rincón del túnel, en cada archivo recuperado, se destapaba más evidencia que conectaba este hallazgo con una red de tráfico internacional con ramificaciones que cruzaban continentes. La pregunta ahora no era solo quién estaba involucrado, sino cuántos más permanecían ocultos en las sombras, esperando ser descubiertos. ¿Hasta dónde llegará esta red? ¿Y quién finalmente pagará el precio de la corrupción y el poder que permiten que estos sistemas clandestinos sigan operando? Marquitos Toys, un influencer de renombre en las redes sociales, se había ganado el cariño de miles, si no millones, de seguidores a través de su imagen carismática y su estilo de vida glamoroso. Pero tras esa fachada de éxito digital, se escondía un oscuro secreto, uno que con el tiempo lo convertiría en el objetivo de las autoridades. La notoriedad de Marquitos no solo lo hizo famoso, sino que también le proporcionó el manto perfecto para ocultar sus actividades ilegales. Su presencia en las plataformas sociales lo hacía parecer inofensivo, incluso intocable, en un mundo donde la transparencia es clave. Sin embargo, su fama fue su arma más letal. La construcción de una imagen pública intachable, llena de sonrisas y momentos felices, permitió que su red criminal operara bajo el radar sin levantar sospechas. Los agentes que seguían sus movimientos sabían que detrás de su éxito virtual se encontraba una estructura clandestina mucho más compleja y peligrosa. Mientras sus seguidores lo adoraban por sus videos y fotos, Marquitos utilizaba su plataforma para desviar la atención de sus verdaderos negocios, que incluían el tráfico de personas, drogas y dinero. ¿Qué tan fácil es caer en la trampa de la imagen perfecta en redes sociales? En este caso,
La habilidad para ocultar la verdad bajo la apariencia de un influencer popular no solo le permitió prosperar, sino que también le permitió operar impunemente durante años. Ahora, con su caída, la pregunta se vuelve aún más amarga. ¿Cuántos más están utilizando la misma estrategia para esconder sus crímenes bajo el velo de la fama digital? El hallazgo en la mansión de Marquitos Toys desveló una red mucho más oscura de lo que los agentes inicialmente sospechaban. Lo que parecía ser un simple influencer de redes sociales se transformó en el centro de una estrategia mucho más compleja, tejida con hilos invisibles que conectaban el entretenimiento con el crimen organizado. Marquitos no solo era una figura pública, sino también un peón en la narrativa de relaciones públicas del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, una herramienta diseñada para borrar las huellas de las actividades ilícitas de la organización. Al analizar las pruebas, especialmente los documentos y dispositivos electrónicos encontrados en la mansión, las conexiones comenzaron a volverse claras. Los videos de Marquitos no eran meros clips de entretenimiento, sino piezas cuidadosamente elaboradas dentro de una estrategia mediática para crear la imagen de un joven exitoso, ajeno a las sombras del crimen organizado. Era la fachada perfecta. Un influencer que vivía una vida de lujo, viajando a destinos exóticos, mostrando su éxito personal, mientras en las sombras el CJNG utilizaba su popularidad para lavar su imagen. Si te está gustando el video, haz clic en suscribirse, que es gratis y no tienes excusa. La influencia de Marquitos se extendía más allá de sus seguidores. Cada publicación, cada video viral, no solo alimentaba el culto a la celebridad de las nuevas generaciones, sino que también ayudaba a suavizar la percepción pública del CJNG. Mientras los jóvenes lo seguían por su estilo de vida atractivo y aparentemente inofensivo, el cártel aprovechaba la oportunidad para lavar su imagen y ganar terreno entre los más vulnerables, aquellos que no podían percatarse de las conexiones peligrosas que se ocultaban detrás de cada sonrisa y cada broma en las redes sociales. Las estadísticas eran alarmantes. Marquitos tenía millones de seguidores, muchos de ellos adolescentes y jóvenes adultos que veían en él una figura aspiracional. Sin saberlo, los jóvenes se veían atrapados en una red mucho más amplia de influencia criminal. La estrategia del CJNG era insidiosa y efectiva, utilizando a Marquitos para atraer a nuevas generaciones a su esfera de influencia sin que nunca tuvieran la menor sospecha. La pregunta que ahora quedaba en el aire era: ¿cuántos más influencers se encuentran involucrados en esta estrategia mediática del crimen organizado? ¿Qué tan profundo ha llegado el cártel en la cultura popular? ¿Y qué tan difícil será desenredar las conexiones que, bajo la superficie, vinculan a las estrellas de las redes sociales con las organizaciones más peligrosas del mundo? En el corazón de la operación, un descubrimiento insospechado cambió el rumbo de toda la investigación. Mientras las autoridades avanzaban en su inspección de la mansión de Marquitos Toys en Culiacán, un pequeño objeto captó la atención de los investigadores. Una memoria USB oculta en una bolsa de nylon junto a los fajos de dinero. Lo que parecía ser un simple accesorio pronto reveló secretos mucho más oscuros. Al conectar el dispositivo, los oficiales se encontraron con una serie de archivos encriptados. Los nombres que aparecían en los documentos eran inquietantes: Lunas, Cuno, Ruta K, nombres que parecían aludir a rutas de tráfico e incluso a ubicaciones clave en el control del CJNG. Sin embargo, lo que desató la alarma fue un archivo de audio cuyo contenido cambiaría por completo la percepción de Marquitos Toys. Al escuchar el archivo, la voz era inconfundible, y los expertos en inteligencia confirmaron que se trataba de una grabación de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. En el archivo,
La voz dictaba instrucciones claras, mencionando que Marquitos era el eslabón crucial en una nueva fase de expansión para el cártel. Según las palabras del Mencho, Marquitos no solo era un influencer, sino que formaba parte de una estrategia de relaciones públicas diseñada para lavar la imagen del CJNG y atraer a nuevas generaciones a su causa. Esta revelación desmanteló la fachada construida por Marquitos. Lo que hasta entonces parecía ser un joven exitoso y ajeno a los crímenes de su entorno, ahora se mostraba como una pieza clave en una maquinaria criminal mucho más grande. El CJNG había utilizado su popularidad para crear una cobertura mediática que ocultaba sus verdaderos intereses. Marquitos no solo era una víctima de su propia fama, sino un colaborador consciente en un juego peligroso, donde la imagen pública y el crimen se entrelazaban de forma letal. La importancia de esta grabación era clara. No solo revelaba la conexión directa entre Marquitos y el Mencho, sino que también señalaba un giro importante en las tácticas del cártel. Había trascendido de las calles al ciberespacio, utilizando las plataformas digitales para expandir su influencia y seguir operando sin ser detectados. El CJNG no solo dependía del tráfico de drogas, sino también de manipular la opinión pública, especialmente de los jóvenes, utilizando a figuras como Marquitos para cumplir sus oscuros objetivos. Pero, ¿hasta dónde llegará esta estrategia del CJNG? ¿Cuántos otros influencers han sido utilizados de la misma manera? Mientras los agentes de la DEA y Sedena continuaban su investigación, la duda era clara. Marquitos podría ser solo la punta del iceberg. Si este descubrimiento fue tan revelador, ¿qué otros secretos podrían encontrarse en el resto de los dispositivos y documentos recuperados? La red que se desvelaba con cada hallazgo en la mansión de Marquitos Toys no solo involucraba a un influencer popular, sino que se extendía a sus cercanos, aquellos cuya conexión con él iba mucho más allá de lo superficial. Ana Gastelum y Kevin Reyes, dos personas que parecían formar parte de su círculo íntimo, empezaron a ser identificados como piezas clave dentro del entramado financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. La investigación, que inicialmente parecía concentrarse en Marquitos, rápidamente dio un giro cuando se descubrieron sus vínculos con estos dos personajes, quienes operaban en las sombras, lejos del foco de atención mediática. Ana Gastelum, con un perfil de empresaria aparentemente legítima, poseía varios negocios vinculados a empresas de importación y exportación en Sinaloa. Sin embargo, al escudriñar sus cuentas bancarias, los detectives comenzaron a trazar un patrón inquietante. Grandes transferencias de dinero provenían de fuentes desconocidas y de empresas que no solo eran sospechosas, sino que también parecían estar vinculadas a las operaciones del CJNG. Kevin Reyes, por su parte, compartía un perfil similar. Su nombre figuraba en varias transacciones de alto riesgo y en el manejo de propiedades de lujo, algunas de las cuales se encontraban en zonas estratégicas para el tráfico de drogas y personas. A medida que los investigadores profundizaban en los registros, la relación entre estos individuos y Marquitos se volvió más clara. No solo estaban asociados con las finanzas del cártel, sino que también parecían actuar como intermediarios entre el CJNG y la fachada pública de Marquitos Toys. Ana y Kevin eran los encargados de mantener la operación financiera del cártel en funcionamiento, asegurándose de que los flujos de dinero llegaran a donde debían, mientras mantenían la apariencia de ser simples empresarios. Pero lo más impactante de todo fue la revelación de que ambos, sin saberlo o con pleno conocimiento, manejaban las empresas que operaban como lavadoras de dinero para el cártel. Las transacciones financieras realizadas a través de cuentas offshore y empresas fachada mostraban cómo el CJNG había logrado infiltrar el mundo corporativo legítimo,
utilizando las mismas herramientas que cualquier otro empresario para ocultar su dinero y moverlo sin levantar sospechas. En las sombras, estas personas mantenían viva la operación, mientras Marquitos seguía su carrera como el rostro limpio y carismático del cártel. Este descubrimiento fue un golpe devastador para la imagen pública de Marquitos. Lo que había sido un simple caso de influencer atrapado se transformó en una trama mucho más compleja que revelaba la verdadera magnitud de la infiltración del crimen organizado en el tejido empresarial y social de México. Marquitos no solo había estado operando como un peón en un juego mucho más grande, sino que sus asociados, personas aparentemente inocentes, habían estado sosteniendo el entramado financiero del CJNG, permitiendo que el cártel se expandiera a nivel nacional e internacional. La pregunta ahora era, ¿cuántos más como Ana y Kevin estaban jugando este papel en las sombras de la sociedad? ¿Y cuánto tiempo más podría el CJNG seguir operando sin que la mayoría de la gente se diera cuenta de la magnitud de su infiltración en el país? Mientras los investigadores de Sedena y la DEA seguían desentrañando estos vínculos, la preocupación crecía. Esta red no solo era más grande y más compleja de lo que nadie imaginaba, sino que también parecía haber infiltrado el núcleo mismo de la sociedad mexicana. La conexión entre Marquitos y sus colaboradores solo era una parte de la historia. Las piezas comenzaban a encajar, pero las implicaciones de este descubrimiento abrían la puerta a preguntas aún más aterradoras. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Y cómo se había mantenido todo esto bajo el radar durante tanto tiempo? La batalla apenas comenzaba, y lo que parecía ser un simple caso de narcotráfico se estaba transformando en una de las mayores infiltraciones del crimen organizado en la historia moderna del país. El hallazgo del túnel en la mansión de Marquitos Toys no solo desveló un oculto sistema de contrabando y tráfico de personas, sino también una transformación radical en la estrategia del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. El cártel, conocido por su dominio de las rutas tradicionales de tráfico, había evolucionado hacia una nueva era, la de los puntos de distribución ocultos bajo la fachada de influencers populares. Marquitos Toys, quien hasta ese momento parecía un simple fenómeno de las redes sociales, era en realidad una pieza fundamental de este sistema de distribución clandestino. Este modelo revolucionario del CJNG no solo dependía de rutas físicas, sino que se infiltraba directamente en las plataformas digitales. A través de figuras como Marquitos, el cártel había logrado diseminar su mercancía y controlar redes sin que las autoridades pudieran rastrear sus movimientos. Los influencers, en lugar de ser simples figuras públicas, se convirtieron en vehículos para distribuir mensajes y mercancías ilícitas a millones de seguidores sin levantar sospechas. Cada publicación, cada video, servía para perpetuar una imagen limpia mientras ocultaba las actividades criminales detrás de una sonrisa. Este cambio en la estrategia tuvo un impacto profundo en la política y la seguridad pública. Las autoridades se enfrentaban a un desafío sin precedentes. ¿Cómo monitorear las actividades de miles de individuos con un poder de influencia tan masivo, pero sin evidencia clara de su implicación en el crimen? ¿Cómo pueden los gobiernos y las instituciones de seguridad adaptarse a este nuevo modelo de operación? La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro de la lucha contra el crimen organizado en un mundo cada vez más digitalizado. Las redes sociales, en lugar de ser solo una herramienta de entretenimiento, se habían convertido en el campo de batalla para una guerra mucho más peligrosa. El impacto de las redes sociales ha reconfigurado por completo el panorama del crimen organizado, y el caso de Marquitos Toys es el ejemplo más claro de esta transformación.
A lo largo de los años, los videos de su estilo de vida lujoso y su imagen de éxito inalcanzable se convirtieron en un modelo para miles, si no millones, de jóvenes seguidores. Marquitos, a través de su perfil en plataformas como Instagram y YouTube, mostraba un mundo de fiestas exclusivas, autos de lujo y viajes exóticos, creando la ilusión de que el éxito era solo cuestión de tener la actitud correcta. Lo que sus seguidores no sabían es que tras esa fachada se encontraba un sistema de distribución de narcóticos y tráfico de personas, orquestado por el cártel Jalisco Nueva Generación, CKC. Lo más preocupante de este fenómeno es que Marquitos no solo influyó en su círculo cercano, sino que fue una pieza clave en la guerra cultural que el CKNG libró contra la sociedad. A través de la imagen de un joven exitoso que aparentemente no estaba vinculado al crimen, el cártel logró suavizar su imagen ante el público, convirtiéndose en un modelo aspiracional para una generación que veía a sus ídolos de redes sociales como ejemplos a seguir. Los jóvenes, al ver estos lujos y éxitos, no solo los deseaban, sino que empezaron a creer que este estilo de vida era legítimo, sin cuestionar de dónde venían realmente esos recursos. Las redes sociales, una herramienta originalmente creada para conectar a las personas, se convirtieron en un campo de batalla donde el CJNG libró una guerra silenciosa pero poderosa, sin necesidad de usar armas o violencia. El cártel aprovechó la popularidad de influencers como Marquitos para promover una imagen limpia y atractiva. Los jóvenes no veían en él un criminal, sino a un modelo de éxito. Esta estrategia, más sofisticada que nunca, mostró la capacidad del crimen organizado para adaptarse a los tiempos modernos, usando las mismas herramientas que la sociedad utiliza para comunicarse y crear contenido. En este contexto, la pregunta es inevitable. ¿Hasta qué punto el poder de las redes sociales ha superado a las instituciones encargadas de vigilar y controlar el crimen? Los límites entre lo real y lo virtual se difuminan, y mientras las autoridades luchan por frenar el tráfico de drogas y las actividades criminales, los cárteles han encontrado una forma de operar sin levantar sospechas, ganando terreno en la guerra cultural. La influencia de Marquitos y su conexión con el CJNG es solo el principio de un cambio que redefine la lucha contra el crimen organizado. La operación que desmanteló la red oculta bajo la mansión de Marquitos Toys fue solo el inicio de una guerra mucho más grande. La caída de Marquitos, el joven influencer que se convirtió en peón de un imperio criminal, reveló un sistema mucho más profundo y sofisticado de lo que las autoridades habían imaginado. Pero a pesar de este golpe devastador, el CJNG no ha sido derrotado. De hecho, su modelo de operación ha evolucionado, y con él, la forma en que el crimen organizado se infiltra en nuestras vidas cotidianas. La verdadera batalla no solo se librará en las calles o en los tribunales, sino en los campos digitales, donde los cárteles han aprendido a operar sin necesidad de violencia explícita. Las plataformas de redes sociales, utilizadas originalmente para conectar personas, se han convertido en un arma de doble filo, una herramienta perfecta para que los criminales laven su imagen y sigan expandiendo su influencia entre las generaciones más jóvenes. Marquitos Toys no fue solo un rostro sonriente en un video, fue el ejemplo de cómo el crimen organizado ha logrado infiltrarse en la cultura popular, creando íconos que, sin saberlo, sirven a su causa. El futuro de esta lucha será mucho más complicado. Las autoridades deben enfrentarse a un enemigo que no solo opera en el mundo físico, sino que ha encontrado su espacio en el ciberespacio, donde las reglas son difusas y las fronteras prácticamente inexistentes. El verdadero desafío ahora es cómo frenar este modelo de influencia criminal que está cambiando el rostro de la lucha contra el crimen.
No basta con desmantelar una red de narcotraficantes si no se frena la infiltración en la vida cotidiana a través de plataformas donde la violencia y la ilegalidad se disimulan bajo el manto de la popularidad. Es vital que, como sociedad, tomemos conciencia del poder que tienen las redes sociales y cómo estas herramientas pueden ser manipuladas para promover ideologías peligrosas y actividades criminales. Este es un llamado a todos, especialmente a los más jóvenes, a que cuestionen lo que ven en línea, a que no se dejen engañar por las fachadas de éxito y glamour que esconden realidades mucho más oscuras. La verdadera lucha está por venir, y no solo se trata de combatir a los criminales, sino también de recuperar el espacio digital para que sea un lugar de seguridad, creatividad y verdad. La guerra está lejos de terminar, y nuestra batalla colectiva comienza con la conciencia. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido por la verdad oculta tras la mansión de Marquitos Toys. Si te ha impactado esta historia y quieres estar al tanto de investigaciones y contenidos exclusivos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale like para apoyarnos y comparte este video con tus amigos para que juntos podamos seguir descubriendo lo que otros quieren ocultar. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Tu apoyo es fundamental para seguir sacando a la luz historias que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo video.